tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevistas, bienvenidos al Tiempo de Analizar la Actualidad, aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. En los últimos días hemos sabido que ese gran proyecto urbanístico del Puertito de Adeje ha destruido, en una parte donde se han ya llevado a cabo obras, parte de un yacimiento arqueológico irreparable, en este caso, por esas pérdidas que han provocado esas obras. Así lo ha dicho un informe del área de Patrimonio Arqueológico del Cabildo de Tenerife. El Puertito de Adeje es precisamente el foco que ha generado, ha detonado pues una movilización social que se plasmaba hace un mes en una gran manifestación en la capital tinerfeña, donde se pedía la necesidad de cambiar el modelo económico, el modelo turístico de la isla de Tenerife. Esto ha generado muchísimo debate, sobre todo porque otras comunidades autónomas, como en este caso un archipiélago como es Baleares, han decidido aplicar una moratoria turística. ¿Qué es una moratoria turística? Pues básicamente parar de construir nuevas plazas hoteleras, nuevas camas turísticas en las islas, en este caso en Baleares. En Canarias, sin embargo, la reacción no ha sido la misma. Por ejemplo, en el periódico El Día veíamos estas declaraciones, bueno, lo cubrían diferentes medios de comunicación. Canarias descarta seguir la línea de Baleares y no habrá nueva moratoria turística. En este caso, Yaisa Castilla, la consejera de Turismo, quien lo decía en el Parlamento de Canarias, pero también en el Cabildo de Tenerife la semana pasada se llevaba un debate a raíz de una propuesta de Sí Podemos Canarias para plantear también una moratoria turística en la isla de Tenerife. Pues no, en este caso en el Cabildo de Tenerife rechazó también establecer esa moratoria turística con los votos de todos los partidos políticos, menos Sí Podemos Canarias, de Ciudadanos, de Partido Popular, del Partido Socialista y de Coalición Canaria, que se pusieron de acuerdo, en este caso para esto sí, para que no hubiera una moratoria turística. En la misma línea también, eso sí, se han expresado pues, algunos colectivos empresariales. Por ejemplo, el FAS, que es un foro de amigos del sur de Tenerife. Lo veíamos en boca de su presidente, lo publicaba también Diario de Avisos, decía que hacía falta un estudio serio sobre la capacidad de carga de Tenerife. Hoy hablaremos de la capacidad de carga de Tenerife en esta entrevista. Y él hablaba de que ya había como una moratoria natural, porque no había suelo suficiente, no hay suelo suficiente como para seguir creciendo turísticamente en Tenerife. El FAS es una organización, un foro de amigos, pero habría que decir en cualquier caso que es un foro de amigos empresarios, que son quienes componen esta organización y que lógicamente tienen sus intereses económicos en el sur de Tenerife. Bien, en contra de lo que decía el FAS, la verdad es que hace una semana conocíamos un estudio presentado por la formación política Si Se Puede, en el que conocíamos que hay en torno a 10 millones de metros cuadrados de suelo que está previsto que potencialmente se puede desarrollar turísticamente. Y ese es el motivo de nuestra entrevista hoy. Queremos seguir profundizando en esos suelos para conocer cuál es la realidad, porque mientras más información tengamos, pues podremos tener pues, un debate más profundo sobre la realidad y el futuro económico de la isla. Para ello nos acompaña el portavoz de Si Se Puede, Hugo Ceja, a quien le damos la bienvenida. Hugo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, David, y encantado de verdad estar en Mírame Televisión para poder compartir el trabajo que hacemos en Si Se Puede y poner ya el grito en el cielo para que no nos ocurra, ¿no?, lo que nos ha ocurrido con el tema de Puerto de Armeñime. La verdad es que este contexto creo que era necesario. Ha sido un poco largo, perdona, Hugo, porque te he quitado tiempo de la entrevista, pero yo creo que es importante un poco para poner de dónde partimos, ¿no? ¿Cuál es la situación actualmente? Es verdad que conocemos, pues lógicamente, todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años, pero también es verdad que ahora estamos conociendo, a raíz de lo que ocurre en el Puertito de Adeje, está cambiando un poco la conciencia social y ahora, gracias a este estudio que ustedes han realizado, tenemos un dato certero. Vamos a hablar un poco en general de ese estudio, Hugo, ¿por qué surge la idea de hacer ese estudio y qué es un poco a lo que han llegado y la metodología que ustedes han seguido? Pues por decirte, digamos, por cómo empezar, cómo encauzar esto, sobre todo insisto en la motivación que tiene, ¿no?, anticiparnos a la cuestión de tener tanta irritación después, llegar tan tarde al caso como fue del Puerto de Armeñime y ver que habíamos llegado tarde y muchas veces como con falta de información, con falta de oportunidades de plantear ciertas resistencias, ¿no? Entonces, en Sí Se Puede lo planteamos muy claro, de oye, tenemos que ponernos las pilas y anticiparnos a lo siguiente, ¿no?, a lo que pueda venir. Y observamos que sobre todo, hombre, creo que todo es conocido que el suelo del sur de Tenerife en este caso siempre es objeto de posible especulación urbanística, de posible especulación por desarrollos turísticos y queríamos poner rápidamente o digamos de manera urgente el acento en eso, ¿no?, en decir, cuidado que ya hay al menos 10 millones de metros cuadrados que puedan tener el mismo destino que el Puerto de Armeñime, ¿no? Entonces, al final analizas en las fuentes públicas, porque al final es mera observación de las fuentes públicas que se tiene de datos, y analizas y dices, tienes 19 bloques, digamos, o 19 grandes superficies de suelo, que si no lo están ya, serán, digamos, susceptibles de tener un proyecto turístico detrás. Y levantarán grandes construcciones e infraestructuras que está claro que van en contra no solo de los criterios de sostenibilidad,
sino también el impacto que producen y también de la sensibilidad que tenemos últimamente en Tenerife. Digo últimamente, siempre la ha habido, pero creo que en estos últimos meses, últimos años, la hemos manifestado, ¿no?, con mayor ahínco, ¿no? Entonces, nosotros queremos ponernos de lado de esa sensibilidad, escucharla y servir de herramienta. En cualquier caso, esto sí que es, como bien dices, es una herramienta, es un dato que tenemos para poder plantear ese debate del que hablábamos al principio, ¿no? Ustedes, entiendo que con estos datos consideran que es necesaria una moratoria turística en la isla de Tenerife. Es una de las medidas en las que estamos considerando. En este caso nosotros hemos tomado otra línea de trabajo, que ha sido la de observar estos territorios, estos suelos, y buscar otro cauce, digamos. Nosotros hemos tomado, lo comento porque mañana lo saldrá en prensa, ¿no?, y lo quería compartir en Mírame Televisión hoy, que mañana en este caso publicaremos la solicitud que hacemos al Cabildo de Tenerife para buscar que se reclasifiquen, en este caso los suelos de los que hoy posiblemente hablemos, ¿no?, sí, de los 19 suelos que hablemos hoy, que busquen una clasificación jurídica distinta. En este caso son suelos urbanizables o no urbanizables consolidados que tenían una clara proyección turística. Nosotros buscamos en este caso retirarlos de esa categoría jurídica para que tengan la calificación de suelo rústico. Ustedes van un paso más allá de lo que es una moratoria, es decir, moratoria sí, pero vamos a darle la vuelta a estos Vamos suelos, al terreno, ¿no? Claro. Es decir, vamos a la base y vamos a pie de tierra, ¿no?, a lo primario, ¿no? Entonces, para no estar ya esperando, ¿no?, sino acudir directamente a lo primero, era preciso entender que había que primero ver los terrenos, ¿no?, que estaban susceptibles, digamos, de tantos proyectos. Creo que estos últimos años ha habido algunos que han sido más polémicos, que han incluso estado judicializados, ¿no? Entonces, en ese caso ya hemos dicho, vamos a plantear esto de manera mucho más homogénea, más cohesionada y compartirlo con otras fuerzas políticas, que sea una instancia, que sea una forma, que la que mantenemos siempre, si se puede, que sea constructiva hacia las instituciones públicas, ¿no? Entonces, emplazar al Cabildo a que tome en este caso esta reclasificación de los suelos, plantear en este caso que valoren desde el propio ordenamiento jurídico que tenemos, ¿no?, que valoren la capacidad de carga que ya, digamos, está superada, y a eso nos podemos remitir. ¿Qué es la capacidad de carga, Hugo? Porque se habla mucho de la capacidad de carga y yo creo que es un dato importante porque ustedes se basan en ello para plantear lo que le plantean, en este caso al Cabildo de Tenerife. Sí, la capacidad de carga podría ser un indicador, en este caso lo explica correctamente la Ley 19/2003, de Directrices de Nación del Turismo en Canarias, y por lo menos explica que se fundamentan 4 o 5, para ser justo, 5 criterios, que sería la capacidad ecológica, la capacidad social, la capacidad paisajística, la capacidad de las infraestructuras de accesibilidad y otras existentes, y luego la afectación de recursos naturales existentes. ¿Esto qué quiere decir? Analizamos 5 indicadores para entender cuánto podemos soportar y cuánto es el cambio previsible que pueda generar, como decía, en los ecosistemas, en la sociedad, como decía también en el paisaje o en la accesibilidad, que en Tenerife sí tenemos algo que tenemos muy presente y que es polémico cada año, por ejemplo, la movilidad y el tráfico, ¿no? No estamos saturados ya, es decir, no vemos cada septiembre, octubre que no hay forma donde poder encauzar la cuestión de la movilidad, o el caso de los vertidos, ¿no?, que yo por lo menos que provengo de Buenavista del Norte y tenemos el caso de Los Silos al lado, compañeros y vecinos de Los Silos, vemos que la isla no da más de sí. Y eso atiende a una falta o una insuficiencia, digamos, del modelo de desarrollo insular y también del archipiélago. ¿Ustedes consideran que con esos criterios en Tenerife hemos sobrepasado ya nuestro límite, digamos, de la capacidad de carga que tiene la isla? Ya diría, no solamente nosotros, no es una cosa que podamos argumentar incluso de manera en primera persona del plural, ¿no?, sino diría la propia fundamentación jurídica que reivindica la propia ley, ¿no? La propia ley hablaba de... Puedo comentar varios indicadores que los pone ya de relieve, que decía, en 2003 estoy diciendo, son datos que damos perdón, 2001, que dice, existe una rápida disminución y simplificación de la biodiversidad. Hay una tasa de extinción de las especies en Canarias que afecta a 65 en caso de flora, 65 especies, y 170 en caso de la fauna. Los mayores daños a la diversidad Canarias provienen de la ocupación del suelo por la urbanización y las grandes infraestructuras. Cuando hablamos de suelo, vemos que en 2001 ya se hablaba de que solamente un 12% restaba, digamos, para su uso humano, ¿no?, entendiendo que la densidad poblacional en Tenerife principalmente está en la parte de las medianías y las zonas de costa, y que la ocupación, en este caso, más intensa estaba siendo en la franja litoral. Luego también, este apartado de información de la Ley 19/2003 ya decía, el archipiélago está superpoblado. Es decir, esto es un debate que siempre como que cuesta abrirlo en Canarias, ¿no? Y es un debate que es perentorio, que es necesario entenderlo ya, y hacerlo desde la cuestión de la movilidad, hacerlo desde la cuestión turística, hacerlo desde la cuestión cultural también diría, ¿no? Entonces observamos que ya había esta documentación jurídica, ¿no? Había base jurídica, fundamentación jurídica, que decía,
es que esta situación está a día de hoy. Entonces, a mí con 2001 me pillaba apenas con 4 años, 21 años después, habiendo crecido en el boom inmobiliario, puedo decir que soy también un poco observador de esa realidad, ¿no? Que he visto realmente cómo tenemos un archipiélago demasiado saturado, cómo tenemos una isla, en el caso de Tenerife, demasiado abrasada, es decir, ha sido el impacto y la afectación medioambiental no ha tenido ni límite, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay muchos trabajos que se han hecho en los que se ve esa evolución urbanística, digamos, que ha tenido la isla, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarnos hoy en ese estudio y en esos suelos, porque esos suelos todavía son suelos vírgenes, son suelos donde prácticamente no ha llegado el cemento, y es muy interesante, ¿no? Porque al final también nos pueden mostrar una fotografía que podría ser a lo mejor la de la Canarias de dentro de 10 o 15 años, la de Tenerife en este caso, ¿no? Con esos suelos construidos. Vamos a ver algunos de esos ejemplos, hemos seleccionado algunos, no podemos ver los 19 por falta de tiempo, pero sí que, por ejemplo, tenemos este suelo que están viendo aquí, quizás es el suelo que ustedes más conozcan por la actualidad, lo hablábamos antes, es el Puertito de Adeje. En el Puertito de Adeje se están llevando a cabo ese proyecto de Cuna del Alma, son más de 400.000 metros cuadrados, en torno a 448.000 metros cuadrados de suelo que va a ocupar ese proyecto de Cuna del Alma, que ya ha destruido, insisto, patrimonio arqueológico de manera irreversible. Claro, Hugo, uno mira este suelo y dice, ¿hasta qué punto tiene sentido, con esos datos que dabas antes, construir en el Puertito de Adeje, además al lado de zonas que son unas reservas naturales y de la biodiversidad tan importantes? Yo haría la siguiente pregunta, es decir, ¿quién tiene la tutela realmente del crecimiento turístico en la isla? Es decir, ¿quién establece, digamos, las formas de ordenación urbanística de la isla? Bueno, en este caso los ayuntamientos, ¿no? Sí, en este caso los ayuntamientos, pero ¿a qué intereses pueden obedecer si en este caso generamos una implantación hotelera en un punto, en este caso tan virgen, con una memoria colectiva creo que tan notable, ¿no? Tan sensible para los vecinos y las vecinas, y de repente plantear un hotel allí impostado, un proyecto que viene de capital extranjero, que rompe todas esas vivencias, ¿no? Esas capacidades de cuidado, esos trabajos que ha habido en el lugar, esos cuidados de que el lugar permanezca, ¿no? Se conserve, que su diversidad se conserve. Es curioso, de repente rompemos eso. Porque parece que no ha habido voluntad de ese trabajo de conservación, no lo ha habido hacia las especies ecológicas y hacia la biodiversidad, pero tampoco hacia el patrimonio histórico. Lo hemos visto con el tema arqueológico, y es que esa situación que ha denunciado la Asociación Tehuico parte de que no existe un catálogo de bienes arqueológicos en el municipio de Adeje. O sea, realmente esos yacimientos estaban ahí completamente descuidados. En muchos casos, y justo un poco lo que queremos es poner énfasis con respecto a la capacidad de carga, también es entender eso, ¿no? Estos suelos ni siquiera se les ha valorado su capacidad de carga, y muchas cosas no se ha inventariado el caso de la afectación que pueda tener sobre especies. Eso es obligatorio, entiendo, ¿no? Eso es obligatorio. Entonces, vemos que ni siquiera que se han cumplido, digamos, ¿no? Lo que dice la propia ley. Por eso nosotros plantear esta medida de desclasificar también nos lleva un paso más allá, que es una solicitud que se hace desde una posición constructiva al Cabildo, pero también con la advertencia de que se apoya a los tribunales, es decir, hay que cumplir el ordenamiento jurídico, ¿no? Hay que hacer caso, digamos, de las previsiones que ya nos hemos dado como sociedad. Y yo insisto, es decir, impactos irreversibles como el que ha sido el puerto de Armeñime, creo que la sociedad tiene el feña, la Canarias no están para nada a favor de ella. Y lo digo, y hoy ahora lo quiero también, no solo compartir como portavoz de SEPUES, sino también como joven, ¿no? De las islas, que estamos dando un paso al frente, que ni mucho menos las generaciones más jóvenes queremos un futuro como este, ¿no? Yo me ponía el caso antes de hacer una mirada retrospectiva, ¿no? Ayer concretamente, el diario Aviso sacaba la noticia de que el Gran Tinerfe, emblema, digamos, del turismo en Canarias, cumplía sus 50 años, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantear la cuestión de si estas van a ser las soluciones o van a ser las medidas que vamos a tomar para dentro de 50 años. Yo espero verlos, ¿no? No sé si vamos a tener la misma precariedad histórica, la misma vulnerabilidad climática, si vamos a tener la misma falta de justicia en términos ya sociomedioambientales con el propio territorio, ¿no? Si vamos a tener la misma forma de convivir con y en el territorio, porque las dos preposiciones son importantes, ¿no? Entonces, cuestiones como la de Armeñime, como otras tantas que se nos están presentando en determinados suelos, ya nos pone de relieve que no somos, al final, el pueblo canario en este caso, no somos dueños en muchos casos del lugar en el que sentimos con pertenencia, ¿no? Que tenemos como pertenecientes, ¿no? Como cuidados, ¿no? Entonces, sentimos normalmente la cara contraria, que es la alteración. Es decir, hemos visto que con el caso de Fonsalía,
o el caso deportivo de Almeñime, si no es hasta que tenemos el miedo de una posible alteración, salimos a la calle, ¿no? Y protestamos. Pero es que otra cosa no podemos hacer, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que se dice mucho, ¿no? Y pasó con Almeñime de, claro, es que llegamos tarde, ¿no? Se llega tarde a la hora de intentar frenar estos proyectos porque esto ya pues se han planificado, han generado pues unas expectativas, en este caso para los constructores, que han pedido unas licencias que se les han concedido. Vamos a seguir con ADEGE porque precisamente nos permite enlazar con otros ejemplos, porque ADEGE lógicamente es un municipio donde potencialmente hay mucho suelo previsto para desarrollar. Vamos a ver esta parcela, por ejemplo, que es la de Rocabella, es un suelo turístico de 189.000 metros cuadrados y que, como ven, bueno, pues está también lindando con el litoral. No sé qué información tienen sobre este proyecto, pero yo lo quiero enlazar un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, hasta qué punto es necesario este desarrollo también turístico en esta parcela, en el municipio de ADEGE. Es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La continuación de una continuidad, perdón por reiterarme, urbana, que al final no tiene límites, ¿no? Si algo ha tenido los modelos económicos en Canarias, o los monocultivos en este caso, es buscar abrazar todo tipo de recursos productivos, ¿no? Y lo hemos llevado hasta tal fin, ¿no? A llevarlo hasta el litoral, llevarlo hasta zonas incluso que pueden ser difícilmente transitables, difícilmente construibles, y disponer incluso medios públicos, ¿no? Las vías públicas, como están dispuestas ya, como por ejemplo ocurre en el Mojón, que se tuvo más una iniciativa más pública a veces que privada. Entonces, al final nos remitimos a encontrarnos con proyectos como este, que parece que nos roban incluso hasta espacios. Porque la verdad es que, bueno, vamos a ver el siguiente, porque también vamos a seguir en el municipio de ADEGE. Este me llama mucho la atención porque son también 400.000 metros cuadrados en la zona de Olla Grande, que es una zona que está potencialmente prevista para desarrollar también urbanísticamente. Estamos hablando de un suelo urbanizable sectorizado ordenado. Claro, para quien no tenga conocimientos urbanísticos, que lógicamente es la mayoría de la población, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este suelo, si los promotores presentan o desarrollan un plan parcial, por ejemplo, y lo presentan al ayuntamiento, pueden empezar a construir cuando consigan las licencias. Exactamente. Es decir, o sea, no hay nada que lo impida en ese sentido urbanístico. Ahí vemos la vulnerabilidad que tiene, ¿no? Vemos la vulnerabilidad que tiene y el hecho de que pongamos ya grito en el cielo, de cara a que precisamente eso, intereses legítimos que puedan haber, pero que claramente van en contra, ¿no? Con otra forma, en este caso, de entender la convivencia con el territorio. Insisto en eso. Modelos de desarrollo de este estilo, al final, nos llevan a que, yo insisto siempre, la menciono mucho, a Larisa Pérez Flores, una profesora de la Universidad de La Laguna, que no solamente, como ya vengo insistiendo en varias ocasiones, que aprovechan todo tipo de recursos productivos de mano de obra, ¿no? Sino que generan hasta modelos de plantación, en este caso que se tiende mucho el monocultivo, que al final nosotros somos siempre los principales perjudicados, ¿no? Entonces, en el territorio no solo ya supone una afectación de donde vivimos, sino también que somos relegados a una actividad, en este caso, de explotación difícilmente... ¿cómo pudiera decir? Difícilmente, digamos, superable, ¿no? Habitable, en este caso. La verdad es que yo cada vez que voy viendo estos suelos me sigue viniendo a la cabeza lo que decía el presidente del FAS, ¿no? De que hay una moratoria natural. Bueno, pues no sé hasta qué punto hay una moratoria natural. Entiendo que porque, pues de momento no ha habido inversores como lo ha habido en el Puertito de ADEGE, o a lo mejor sí, porque como ha ocurrido en el Puertito de ADEGE, a lo mejor se están moviendo las cosas sin que nos enteremos, ¿no? Y realmente sí que hay inversores dispuestos a desarrollar estos suelos, pero en ADEGE, y nos sirve para hablar del siguiente suelo, hay mucha crítica por parte de la oposición con lo que está ocurriendo con el desarrollo también de campos de golf. Por ejemplo, en esta parcela que es para equipamientos de campos de golf, estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados. Claro, al final cuando hablamos de modelo turístico, Hugo, no solo hablamos de apartamentos, no solo hablamos de residencias, de hoteles, también de ocupar suelo para prestar servicios a ese turista que viene y que al final pues necesita una serie de cuestiones, o se le plantean una serie de cuestiones de ocio, como por ejemplo un campo de golf. Yo pregunto si eso realmente lleva de sí, digamos, una prioridad, digamos, sobre aquellos de quienes vivimos en las islas, ¿no? El situar campos de golf, como decía, proyectos tan impostados en territorios que hemos tenido un afecto, ¿no? Un sentido de pertenencia tan notable, es como demostrarnos muchas veces simbólicamente que no somos dueños del lugar, ¿no? Entonces siempre estamos como esperando que nos llegue otro proyecto más y luego siempre esté embalado, digamos, ¿no? con un lazo de un discurso desarrollista o modernizador que claramente no ha tenido ni siquiera las consecuencias positivas que se esperaba, ¿no? Entonces, seguimos manteniendo unas soluciones caducas y seguimos, en este caso, teniendo un impacto medioambiental
que yo creo que no tiene forma de acotarse, digamos. Yo creo que lo interesante de este trabajo es ir también visualizando un poco, bueno, pues cómo hay bastantes suelos que a lo mejor pues no tenemos por qué saberlo, están potencialmente, se pueden desarrollar. Por ejemplo, hay uno en Arona, vamos a cambiar de municipio, en el municipio de Arona, donde ha habido tantos follones urbanísticos, donde incluso ha habido casos de corrupción que han acabado con técnicos y políticos en la cárcel. Bueno, sigue habiendo mucho suelo que potencialmente se puede desarrollar. Este se encuentra precisamente al lado del monumento natural de la montaña de Guasa, y son casi 300.000 metros cuadrados de suelo urbanizable. Ahí se puede construir, Hugo. Llegó a ser espacio protegido, cambió luego su calificación jurídica, ¿no? Llegó a ser espacio protegido. Sí, llegó a ser espacio protegido y se cambió luego su calificación jurídica. Si me permites ver la chuleta. Me parece interesante. Cambió a ser espacio de monumento natural, fue la calificación que se le dio, ¿no? Entonces, creo que es conocido sobre todo por los habitantes del sur, ¿no? Y de aquellos quienes disfrutamos de los espacios naturales, de la biodiversidad que tiene el lugar, ¿no? Entonces, al final, un sitio tan escarpado, paisajísticamente tan bello, de repente le ponemos tal presión, digamos, urbanística, o lo sometemos a posibles, ¿no? Proyectos de desarrollo que lo quieren conectar con un sector urbano que no casa, digamos, ¿no? Que debería tener su lugar, que debería respetarse, que la montaña de Guasa tiene su valor, en este caso medioambiental, y que no tiene por qué ser otro objeto más, digamos, del mercado urbanístico en las islas. Para seguir en Arona, lo cierto es que cuando uno entra, pasamos la montaña de Guasa, ¿no? Digamos, entramos por la primera entrada de los cristianos y nos encontramos allí con un montón de parcelas que donde, bueno, además se están amontonando áridos y donde parece que se quiere construir, incluso está hecha la urbanización, pero todavía no se ha levantado. Es el plan parcial del Mojón. Vamos a ver también ese suelo, porque estamos hablando también de cerca de 1 millón de metros cuadrados, 919.000 metros cuadrados. Insisto, esto es lo que vemos a la entrada, que incluso además coge, como ven ahí, una parte superior de la autopista. ¿Qué ocurre con este proyecto, Hugo? Porque la verdad es que este proyecto no termina de arrancar, parece que sí les han dado las licencias, pero bueno, pues ahí está. Esto es un suelo, por cierto, de la familia de los Marichal, que todo se ha dicho. Recordemos que Agustín Marichal fue presidente del Partido Socialista de Arona, y el Partido Socialista de Arona, bueno, pues gobierna en Arona. ¿Qué ocurre con este suelo? Este suelo creo que todos conocemos, digamos, lo conflictivo que ha sido, ¿no? Y lo judicializado que está y que ha estado, y luego creo que recientemente se ha aprobado el plan parcial, si no recuerdo mal, corrígeme en todo caso. Pero al final vemos que es un suelo que está afectado ya de una iniciativa pública, que un poco, lo hablaba con un compañero esta mañana, ponía la contracara, ¿no? De tener la iniciativa privada en primer lugar y la iniciativa pública, ¿no? En esto era como que lo público estaba esperando por lo privado, ¿no? Entonces tiene lo contradictorio y tiene a veces lo rocambolesco del modelo turístico en las islas. Y esperemos en este caso, por el bien del territorio, digamos, de que que las manos no toquen, digamos, el territorio, ¿no? La verdad que en este caso parece que es un proyecto ya que está administrativamente bastante desarrollado, no sé hasta qué punto pone ahí unos derechos adquiridos y demás. Y bueno, está en una zona que desde hace muchos años está previsto que se desarrolle, pero a mí incluso más que me llama la atención otros, porque es que Arona también hay mucho suelo que además se concentra normalmente, en este caso en los Marichal, pero este otro suelo que vamos a ver ahora es en otro importante empresario del sur de la isla, como es Santiago Puig. Sí. Al final son suelos que se concentran en determinados empresarios y que parece que solo están a la espera, aquí estamos hablando de más de 1 millón de metros cuadrados, de que llegue el dinero para la inversión para ponerse en marcha. Es verdad que en Arona se está elaborando el nuevo plan general. Claro, quizás en Arona, Hugo, hay posibilidad de frenar todo esto. Entiendo. La iniciativa que nosotros tenemos hoy busca precisamente eso, ¿no? Que sea el Cabildo quien tome la iniciativa, en este caso, tome las riendas o acepte el encargo, el emplazamiento, y a través de la modificación del Plan Territorial Especial de Ordenación de Actividad Turística, del paso para la modificación, retirar la cobertura. Claro, porque el plan insular tiene que marcar un poco las directrices a los municipios. Exactamente, entonces para que luego los planes generales en los municipios sean los que modifiquen esto, ¿no? Entonces buscamos que sea realmente la institución insular, el Cabildo, quien dé ese paso, que tome, digamos, respeto y tome la iniciativa en aquello que ha firmado, ¿no? Las estrategias por la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático implica esto, ¿no? Es decir, abanderar que se dinamiza una zona como el puerto de Armeñime y se le da una calificación como sostenible de un lugar que ya estaba siendo in situ, que estaba siendo protegido, que estaba siendo, digamos, cuidado por aquellos quienes la disfrutamos. Alterarlo de por sí no creo que vaya muy en favor, digamos, de estrategias por la sostenibilidad, ¿no? Es como un absurdo que queremos poner de manifiesto, ¿no?
A ver si... Lo cierto es que al final hay muchos de esos absurdos, de situaciones que pueden parecer contradictorias. Vamos a ir rápido ya porque nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero que vean algunos otros ejemplos porque hay otros municipios, esto no solo se queda en Adeje y Arones, que obviamente por población también, y son los que también tienen mucho más suelo potencialmente que se puede desarrollar, pero vean, por ejemplo, este ejemplo que estamos viendo aquí, que si no me equivoco esto es en Granadilla de Abona, ¿no? Granadilla de Abona, que también ha sido, bueno, pues noticia a raíz de ese proyecto del hotel de la Tejita. Aquí también vemos cómo se llega hasta el litoral en esta zona del área de ensanche, 241.000 metros cuadrados, pero también en Guía de Isora, como vemos en el siguiente, hay proyectos que llegan hasta el mar. En este caso hablamos de suelos que incluso no están ordenados, no sé si urbanísticamente entiendo que no, pues hay un mayor margen, pero bueno, otro ejemplo de Guía de Isora que también tenemos, que la verdad es que bueno, demuestran cómo sí que hay suelo que potencialmente se puede desarrollar, sí que es suelo que además pues está pegado al litoral y sí que la fotografía de la isla de Tenerife puede cambiarse al final, pues se desarrolla todas estas bolsas de suelo turístico, ¿no? Totalmente, ¿no? Es decir, yo espero que dentro de 50 años, como decía antes, no vernos en una situación en la que no nos quede suelo, digamos, protegido, ¿no? No nos quede suelo sujeto, digamos, al modelo de desarrollo turístico. Creo que tenemos que a veces plantearnos eso, ¿no? Desde una lógica a veces ya corporal de la isla, digamos, ¿no? Entender que tenemos que respetar los lugares y darle otro enfoque, y que la isla se merece, y los tinerfeños y las tinerfeñas se merecen que su isla no esté sujeta a todo espacio y todo punto virgen, todo punto, digamos, desubicado, ¿no? En el mapa, que no sea sujeto a un parque temático, digamos, ¿no? No, la isla no tiene que ser eso, la isla tiene que ser otra cosa. Lo cierto es que me voy a quedar con una cosa también, ¿no? Y es que más al final hay cosas que uno dice, bueno, la protesta ciudadana lógicamente cambia las cosas, las administraciones se ponen las pilas, hay datos como estos que estamos dando que al final necesitan o merecen una reflexión, pero también es importante algo que decías antes de pasada, y es la posibilidad de tomar acciones legales si no se cumplen. Ustedes hablan mucho de esa ley de 2003 de ordenación del turismo, consideran que no se están cumpliendo pues algunos de los criterios que se establecen en esa ley. Entiendo, Hugo, de que si ustedes no ven voluntad por cambiar este panorama, se decidirá dar un paso adelante en ese sentido. Es decir, creo que hay que tener siempre el sentido constructivo de la política, siempre tiene que estar acompañado con la firmeza, ¿no? De las convicciones y la firmeza de aquello de lo que uno plantea, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de protección del territorio, sí se puede tener una trayectoria amplia y reconocida, creo que en el archipiélago. Y nosotros en eso lo tenemos bastante claro. Si hay que llegar a los tribunales, se llegará por digamos, falta de respuesta de la otra parte, ¿no? Creo que se ha hecho de la mejor forma. Mañana tendrán ya la pelota en su tejado y tienen la posibilidad de dar a las generaciones que venimos jóvenes otra isla, ¿no? Otra forma de entender la isla, otra convivencia en la isla. Yo espero que den el paso, espero que cumplan, digamos, lo que está ya en el ordenamiento jurídico, cumplan la palabra dada, y que sean realmente conscientes de poder dar un futuro y una armonía, digamos, al territorio, ¿no? Hugo Cejas, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender y desarrollar ese trabajo, ese estudio que ha hecho, si se puede, sobre esos suelos que potencialmente, insisto, se pueden desarrollar turísticamente. De verdad, muchas gracias. Agradecidos nosotros y nosotras contigo y con Mírame Televisión por poder poner la voz en estos temas y animar de verdad a la población de Tenerife que se sensibilice, que llegue esta causa de la sostenibilidad y de la protección del territorio, llegue a todos y a todas. Pues muchísimas gracias. La verdad es que nosotros dedicamos mucho tiempo a hablar de medio ambiente, a hablar de nuestro entorno. Era importante y al final es información lo que ha presentado, si se puede, en este informe, que nos permite tener una mayor perspectiva para poder afrontar ese debate. Hoy hablamos de medio ambiente, el jueves hablaremos de dependencia, otro de los asuntos que también suele estar sobre la mesa de Mírame Televisión y de Canarias al Día. Así que, como siempre, sean conectados a la televisión de Canarias, que al final pues trata temas que son de interés colectivo para todos. Así que no se lo pierdan, que pasen una feliz noche.